¿Qué tal? Vamos a iniciar con Economía 1. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado qué es la economía? ¿Por qué es importante estudiar esta importante disciplina que nos permite entender la realidad en la que vivimos? Bueno, pues parte de lo que veremos en esta primera clase es justamente entender los conceptos básicos y elementales para que ustedes empiecen a pensar como economistas. Empiecen a pensar y a entender su realidad con el lente de un economista. La economía es una disciplina apasionante, que además les va a servir para entender lo que ya hemos aprendido en contabilidad y en administración, y va a servirles como un complemento para, para su entrada a la universidad, que ya es cada vez más cercana. Entonces, para empezar con nuestro tema, que es la economía, tenemos que empezar hablando de un concepto fundamental, un principal concepto fundamental, que es la escasez. La escasez. La escasez es un concepto clave en donde nosotros siempre vamos a querer tener más de todo. Siempre estamos deseando tener la última computadora, o bien el último celular, el carro. Queremos, no solamente deseamos alimentarnos, sino tener educación, en fin, continuamente estamos deseando y tenemos necesidades y deseos que son ilimitados, realmente son ilimitados. Si tuviéramos todos los recursos para poder tener esos bienes, pues realmente estaríamos los tendríamos, los buscaríamos tener, porque nuestros deseos son ilimitados. Entonces, por un lado, el concepto de escasez, primero vamos a hablar de deseos y necesidades ilimitadas. ¿Sí? Deseos y necesidades ilimitados. Y por otro lado, vamos a tener recursos limitados. Estos dos grandes extremos, el querer tener más, el desear más, y lo limitado de los recursos, que es la escasez. El concepto de escasez implica recursos limitados. No implica que no encuentres algo, porque el agua, por ejemplo, el agua que la podemos encontrar al abrir la llave en cualquier momento, a pesar de que es un recurso que lo podemos encontrar en todos lados, pero es escaso. La escasez no implica que no lo puedas encontrar o que no existe, sino que la escasez implica este concepto económico, que es un recurso limitado. Entonces, por un lado vamos a tener deseos y necesidades ilimitadas como personas, pero no solamente como personas, sino como sociedad. Vamos a tener una serie de deseos y de necesidades que continuamente van creciendo. Y por otro lado tenemos recursos limitados, que es la escasez. Estas dos grandes extremos básicamente van a determinar, sin lugar a dudas, el problema económico. Y de ahí va a residir el problema económico. ¿Quién no quisiera tener todo el tiempo del mundo para hacer todo lo que uno quiere? ¿No? Tener una vida ilimitada, poder necesariamente poder contar con vacaciones ilimitadas, pero también poder tener el tiempo para hacer lo que a uno le gusta de manera ilimitada, y a la vez tener el tiempo para quizás trabajar, ¿no? Pero pues, si tuviéramos todo lo limitado, pues ya no necesitáramos trabajar. Pues estos son mundos utópicos, mundos que no existen, y lo que existe es esta dicotomía entre deseos ilimitados y recursos limitados. Y nos enfrentamos a la escasez.
Y al enfrentarnos a la escasez, ¿qué tenemos que hacer? Tiene que haber una elección. Tenemos que elegir. El problema económico parte principalmente de que tenemos que elegir. Tenemos que elegir porque tenemos recursos limitados, tenemos necesidades y deseos ilimitados, y entonces necesitamos necesariamente que elegir. Tenemos que hacer una elección. Tenemos que hacer una elección. ¿Ok? Esta elección va a implicar necesariamente, un costo, que es lo que vamos a ver a continuación. A continuación, en la siguiente cápsula, vamos a ver un costo. Entonces, en particular, en esta primera cápsula, lo que quería que entendieran ustedes era el concepto de escasez y cómo esta escasez o recursos limitados se van a enfrentar contra los deseos y necesidades ilimitadas que tienen las personas y las sociedades, y cómo el economista tiene que entender esta disyuntiva entre la elección de una cosa o una actividad contra otra, o algo contra otro, cómo se designan los recursos limitados para satisfacer las necesidades y los deseos que tienen las personas y la sociedad. Y es lo que veremos en la siguiente cápsula, el siguiente concepto fundamental que se basa de estos dos conceptos.